Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de la calle Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Es un placer para mí dirigirme a ustedes por medio de las redes sociales y agradecemos a nuestro Señor y agradecemos pues a los medios también que nos permiten usarlos. Alabado sea Dios. Y es una bendición pues dirigirme a ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús y esperamos que ustedes estén con nosotros, permanezcan con nosotros, nos den like y también compartan con sus amigos para que así también otras personas puedan ser bendecidas por medio de la palabra del Señor, las enseñanzas de la Biblia y así pues poder crecer espiritualmente. Alabado sea el Señor. Voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración al Señor. Gracias. Juntos, unánimes. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte honra y para darte gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitir a tus hijos estar en tu casa de oración y gracias, Padre Santo, por permitir también a los hermanos y amigos que están en línea, Señor, que pueden ver nuestra transmisión. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú les toques en una manera especial, que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de sus vidas, de sus circunstancias, de sus situaciones, y que ellos puedan, oh Dios, dedicar este tiempo para estudiar y aprender de tu palabra. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando que tú, oh Dios, nos dirijas y nos bendigas en una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Vamos a cantar un cántico. Alabad a Jehová. Gloria a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos y amigos. Pues damos bienvenida de nuevo a cada uno de ustedes que están en las líneas sociales, en las redes sociales.
y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora pues vamos a dejar a nuestra hermana Francis para que ella pues nos lleve en la dirección de la escuela dominical. Que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y nuestra hermana Francis con nosotros. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por este privilegio que nos da el Señor una vez más de poder llegar a ustedes y de poder glorificar y bendecir a Dios. Hoy es un día muy especial en el pueblo de Israel y yo creo que todos los creyentes también debemos de tenerlo en cuenta. Hoy es el día de expiación. El día donde el pueblo de Israel todo se une a glorificar y bendecir a Dios y sobre todo a pedirle perdón por sus faltas y sus pecados. Nosotros ya, pues el Señor Jesucristo ya tomó los nuestros, pero para aquellos que todavía pues no lo han creído y no le sirven, pues tienen que todavía estar haciendo esto. Pero gracias al Señor porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha salvado. Bendecido sea Dios. En este día es un día muy especial, es un día donde nosotros glorificamos y bendecimos a Dios y también pues hubiéramos querido que muchos hermanos hubieran tenido en cuenta esto y hubieran sacado un día para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Nosotros vimos que ayer la nación celebró por medio de muchos dirigentes como fue Jonathan Cahn y como fue el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, y estuvieron un servicio especial desde la mañana hasta las 9 de la noche. En el caso de Jonathan Cahn, estuvo todo el día. Yo no sé cuántos de ustedes lo vieron. Alabado sea Dios. Ajá. Entonces vimos cómo la nación se reunió en Washington y oraron por la nación, por los pueblos y vimos cómo el Señor pues de una manera u otra bendijo y trajo bendiciones y todo aquel que lo vio pues tiene que haberse edificado. Y le damos gracias al Señor por gente que no temen a Dios, que temen a Dios, que no le tienen miedo a lo que los gobernadores y alcaldes ponen en nuestro medio para que nosotros nos acerquemos a Él. Estamos viendo que todo esto ha sido más bien en contra de la iglesia, pero le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno y su misericordia es para siempre y Él nos mantiene fiel. Y aquellos que le han obedecido, pues Dios los va a bendecir. Bendecido sea el Señor. Sabemos que Él es real, que su palabra es verdad, que su poder es incalculable y que nosotros podemos estar seguros que cuando nosotros obedecemos a Él, Él nos oye y Él nos responde, que vamos a dar gracias a Dios. Señor, en este día te glorifico, te bendigo, te adoro, te alabo y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros y tu misericordia se ha extendido sobre todas las naciones. Señor, gracias. Y te damos gracias, Señor, por este día especial que significa tanto para tu pueblo Israel y también para nosotros los creyentes que creemos en ti, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nosotros hayamos hecho un pacto nuevo para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, te hayamos pedido perdón, hayamos confesado los pecados de esta nación, del pueblo, Padre mío, y hayamos tenido liberación y venga sanidad sobre nuestra nación, Padre. En el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido y también te suplico que me ayudes en esta clase y que me enseñes, Señor, tanto a mí como a todos los que van a estar escuchando tu palabra y que tu palabra se haga real en nosotros, oh Dios, y nosotros podamos vivirla, practicarla, Señor, y ser ejemplo de ella. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Estamos en la lección número 4 de la historia del Antiguo Testamento. Y para aquellos que tienen en los expositores, se habrán dado cuenta, hermano, que esto es un desastre en cuanto a tanta cantidad de libros que hay que estudiar y porciones nada más, y usted coge un chipito de uno y un chipito del otro y un poquito del otro, y cuando viene a ver tiene que ir por un montón de libros y correr para poder llegar a esta clase. Pero nosotros los que estamos al frente, que tenemos pues lo que tenemos que hacer es coger y hacer un resumen posible, lo más cercano de todo lo que se nos cita para estudiar este estudio. Hoy es un reino unido se divide.
La semana pasada terminamos con el reino de Salomón. Vimos cómo él hizo tantas cosas que le agradaron a Dios al principio, pero que después él, hermano, cometió un error gravísimo de coger 300 mujeres, hermano. ¿Cómo es posible que un hombre puede manejar 300 mujeres, hermano? Y después de eso, cogió 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, 1000 mujeres. ¿Cómo este hombre podía mantener a estas mujeres felices? ¿Y cómo podía mantener su vida espiritual? No había forma, no había manera. Así que ya entendemos la razón por la cual él falló y él cayó. La depravación sexual o moral que tenía en su vida. Él empezó bien, presentó sacrificios a Dios que fueron agradables a Dios. Dios se le presentó 2 veces. En una de las veces le pidió que le pidiera lo que él quería y Dios le dio un cheque en blanco y él le pidió sabiduría y como le pidió sabiduría le dio entendimiento, sabiduría, riqueza, poder, hermano, que no hubo otro después de nuestro Señor Jesucristo como nuestro rey Salomón. Pero vemos que su fin no fue muy bueno. Faltó a Dios, falló a Dios trayendo idolatría al pueblo, levantándole dioses a las mujeres que él tenía, aún las llevaron hasta el mismo templo, levantaron una imagen del ídolo de Astaroth y la llevaron al mismo templo, hermano. Esto fue terrible, fue terrible, como se dice, la manera en que él se descarrió. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender de los errores de otro. Eso es lo que nos dice la historia, que debemos de aprender de los errores de otro. No tenemos que dar con la cabeza si hemos visto que alguien cayó por hacer algo malo. Nosotros debemos de aprender. Pero a veces no es así. Vamos a ver. Un reino unido. El reino de Salomón fue unido. Un reino que Dios le trajo paz por todas partes. Él ¿cómo se dice? Reinó en paz durante todo su tiempo. El castigo vino para su hijo, Roboam, que ya mismo entramos a la lección. Aquí vamos a estar viendo en la verdad central nos dice, las personas piadosas buscan al Señor en lugar del consejo de malos. Hay un refrán muy puertorriqueño, nosotros dicen que el que coge consejo llega a viejo. El que no los coge no llega, hermanos. Y aquí vamos a ver un buen ejemplo en la escritura. Vamos a ver aquí en el versículo clave dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¡Qué bendición! Cuando usted y yo podemos alabar y glorificar y bendecir a Dios y reconocerle y ponerle en alto, hermano, y servirle con alegría, con gozo, y con humildad y sencillez de corazón para que Él se glorifique en nuestra vida y nos bendiga en cambio. Así que hay una bienaventuranza en serle fiel a Dios. Amén. Así que usted, si alguien se quiere llevar de esta lección, al menos llévese esto. Porque todo lo que vamos a estar viendo aquí fueron reyes que empezaron unos bien, otros empezaron mal, y unos empezaron bien y terminaron bien, otros empezaron mal y terminaron mal, y esto no fue bueno. Le costó mucho a todos ellos, tanto a las 10 tribus del norte como a la tribu del sur, Benjamín, Judá con Benjamín. Bendecido sea Dios. Pero vamos a ver cómo nosotros nos entendemos con esta clase, con el montón de material que tenemos aquí para cubrir. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en las metas de la enseñanza, dice, identificar la relación entre los fracasos de los reyes de Israel y Judá y la desobediencia a los mandamientos del pacto. Todo lo que vamos a estar viendo aquí es el resultado de la desobediencia, de haberse apartado del pacto que hicieron con Dios, cuando Josué en el capítulo 24 le dice, vosotros escogeos hoy a quien servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos con mucha liberalidad dijeron, nosotros vamos a servir a Dios. Él le dijo, no van a poder servir a Dios porque Dios es santo. Y como Él es santo, usted y yo necesitamos ser santos. Pero ¿qué acontece? Que a través de que pasaron los tiempos, vemos los resultados aquí en los reyes de
tanto de Judá como de Israel. Bendecido sea Dios. Vamos a ver la segunda. Reconocer que nosotros como cristianos podríamos enfrentar en tentaciones y pecados similares a los reyes al tomar decisiones. Como cristianos nosotros no estamos exentos de cometer errores. Sí o sí. Usted y yo Dios nos ha dado libre albedrío y nos ha dado la oportunidad de que escojamos el bien o que escojamos el mal. Así que eso depende de usted y depende de mí si usted quiere servir al Señor. Bendecido Amen. sea Dios. Así es que por ese lado usted debe de aplicarse eso a su vida. Tenemos que tomar buenas decisiones para seguir al Señor. Bendecido sea Dios. La tercera es determinar si el deseo de ajustarse a la cultura afecta las decisiones y arrepentirnos. Mire, hermano, hoy es un día, como le dije, es día que Israel celebra arrepentimiento y usted y yo también debemos de celebrarlo. Si no le ha pedido perdón a Dios por todas las mentiras, los engaños, a todas las cosas que ha hablado, que ha dicho, que ha hecho. Hoy es día de salud. Hoy es día de salvación. Reconcíliese con el Señor y pídale perdón y pídale al Señor que lo ayude para que pueda seguir una vida cristiana. Esa es una recomendación que tenemos. Vamos a ver ahora aquí en el panorama de la lección. En el panorama de la lección vamos a estar viendo esto. Voy a citar algo que se nos citó y yo lo voy a citar porque lo veo que es bien interesante y es algo que quizás muchos de nosotros lo conocemos porque la historia, pero lo voy a citar y dice aquí: en el 1948, Winston Churchill, declaró: aquellos que no aprenden de la historia están condenados para repetirla. ¿Verdad? Los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Si, hermanos, usted no tiene más que abrir los ojos y mirar lo que está pasando en nuestra nación. A los jóvenes de hoy, a muchas décadas atrás, se han dejado de enseñarle la historia de los Estados Unidos. Se le ha enseñado que Estados Unidos ha sido malo, que una nación mala, que las leyes que tienen son malas. Hermanos, y los jóvenes, como escritura, Pablo y Pedro le dice a los jóvenes, porque son jóvenes, ¿verdad? Él los aconseja. A los jóvenes, pues, le piensan que porque están en una universidad, o porque están en la escuela intermedia, o porque están en la escuela high school, ahora saben más que nosotros. Entonces ellos creen que no tienen que escuchar ni aprender lo que usted y yo hemos aprendido. Pero la historia, cuando no se recapacita en ello, se vuelve a repetir. Y lo estamos viendo en el día de hoy aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Nadie quiere aprender de las experiencias de otro. Todo el mundo quiere aprender de las experiencias suyas, pero muchas veces, si hacemos caso a las experiencias que otros pasan, nosotros podemos aprender. Y esto es lo que quiere decirnos esto aquí. Dice, vamos a estar viendo, los libros del Antiguo Testamento nos narran la historia de Israel completa, tanto de la parte norte como la parte sur, ¿ok? Y de cómo Dios ha tratado a la humanidad y especialmente a su pueblo. Y Dios espera que nosotros aprendamos de los errores que ellos cometieron. Dios espera, Pablo nos avisa que todo lo que se escribió con el propósito para darnos a nosotros ejemplo, para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Bendecido sea Dios. Aquí viene la actividad principal, la actividad inicial que usted tiene ahí. Debemos reflexionar en los consejos que se nos dan y los que nosotros damos, hermano, porque también a nosotros se nos da consejo y nosotros a veces damos consejo. Y hemos oído muchas veces a los jóvenes que se quejan: mi padre dice que yo no fume, mi padre dice que yo no beba, mi padre dice que yo no use droga, mi padre dice que yo no sea inmoral, pero él lo hace. Entonces tenemos que dar cuenta que tenemos que dar consejos
pero tenemos que también aplicar esos consejos a nuestra vida para que nos vaya bien a nosotros y también a nuestros hijos. Así es que eso es algo que tenemos que aprender. Le damos consejos, reflexionemos en lo que decimos y observemos cómo vivimos para que esos consejos sean excelentes a los que los van a seguir. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a ver, vamos a reflexionar, ¿verdad?, en esto. Aquí veremos que el hijo de Salomón despreció el consejo, ¿verdad?, de los que le sirvieron a su padre, el rey Salomón, y aceptó el consejo de los jóvenes que creyeron, ¿verdad?, que crecieron con él. Pero antes de que yo entre a esto, yo le voy a leer algunos de los versos que yo tengo citado en el expositor. Pero usted tiene un montón de material que estudiar. En Primera de Reyes 12, 13 y 14. Segunda de Reyes 21, del 1 y 2. Y después 23, 25. 17, del 5, 17, 5, 22 y 23. Y segunda de Crónicas 36, 19 al 21. Así como usted puede ver, usted tenía que leer bastante para usted poder estar al día en esta lección. Yo voy a leer los versos que yo tengo aquí y después entramos en detalle de lo que estamos hablando. Bendecido sea Dios. La palabra del Señor lee así en Primera de Reyes 12 y 13. Dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Eso es no seguir un consejo sabio. Vamos a seguir en Segunda de Reyes 21, 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Usted va a ver, vamos a estar en un vaivén entre los reyes de Israel y entre los reyes de Judá. Por eso es que vemos esta selección de un verso por aquí y otro verso por allá de diferentes capítulos. Bendecido sea Dios. Vamos a ver el 23-25. Esto es otro capítulo que nos habla de un rey que fue profetizado en el capítulo 12 de Primera de Reyes, y capítulo 13, perdón, y Primera de Reyes, verso 2, que nos dice, este profeta que le habló a Jeroboam, le dijo que se levantaría un rey en Israel, en Judá, que quemaría huesos en el altar. Y cuando él le profetizó esto a Jeroboam, Jeroboam levantó las manos y sus manos fueron, ¿cómo se dice? Tullidas, perdió se le secaron, ¿verdad? Y entonces cuando él se vio así, él le pidió al profeta que orara por él y que restaurara, y él oró al profeta y el profeta después que el Señor le dijo, su mano fue restaurada, hermano. Él le profetizó que vendría un rey que quemaría los huesos en el altar que Jeroboam había levantado en Betel, ¿ok? Y vemos más después que lo vamos a ver aquí porque va a hablar algo del rey Josías. Reyes entre Israel, las 10 tribus del norte, y los reyes de Judá que componen a Judá con Benjamín. Bendecido sea Dios. Dice aquí. Y por eso es que me detengo aquí a hablar de esto, porque usted puede ver, no lo tenemos en el expositor, pero usted tenía que leerlo. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese en Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Se da cuenta? Josías. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Fue un rey, tremendo rey. Vamos ahora de nuevo, 17, verso 5. Dice, el rey de Asiria invadió todo el país y salió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Aquí es cuando los asirios, ¿cómo se dice? Se llevan cautivo a las 10 tribus del norte.
¿verdad? Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó de Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, de su tierra a Asiria, hasta hoy, dice la Escritura. Vamos a ver las consecuencias de qué es lo que le pasó también al reino de Judá, la parte sur. Vamos a ver en 2 de Crónicas 36:19. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas con Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así que, hermano, aquí hay una cantidad de material que había que haber leído para que usted y yo pudiéramos estar en la misma página hoy. Pero no la tenemos presente, especialmente lo que tiene su expositores, pero vamos a ver cómo hacemos, cómo yo pude resolver todo esto haciendo ¿cómo se dice? Un resumen de la clase. Bendecido Dios. Aquí dice, debemos reflexionar en los consejos que se nos dan y los que nosotros damos, ya lo dije. Aquí veremos que el hijo de Salomón despreció el consejo de los que sirvieron a su padre, al rey Salomón. Aceptó el consejo de los jóvenes que crecieron con él. Y esto fue designio de Dios. Y usted lo puede buscar, si usted quiere verlo, usted puede buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 12 y verso 15. Nos habla de esto. Primera de Reyes, capítulo 12 y verso 15. Dice, para confirmar lo que el profeta Ahías le había dicho a Jeroboam. Así es que usted, cuando usted tenga tiempo, usted va y lo busca y lo lee, y usted va a aclararse, si tiene alguna duda, va a aclarar qué es lo que ha pasado. Bendecido sea Dios. Tomó estas decisiones, a pesar de todo, hermano, él tomó estas decisiones. Dios había hecho promesa con David de que su reino sería eterno y que esa promesa iba a ser cumplida. Pero vemos cómo ellos le fallaron. Vamos a seguir. Dice, a pesar de las promesas que se le hicieron a David, que tenía como base una vida piadosa, para poder continuar con esta bendición que Dios había pronunciado sobre David, los reyes tenían que ser reyes piadosos, reyes que buscaran a Dios, reyes que se acercaran a él y le obedecieran. Dice, la clave para alcanzar estas promesas es tener el corazón como comprometido con Dios, como estudiamos la semana pasada. Salomón empezó bien y ofreció sacrificios a Dios y Dios le dio sabiduría, pero se desvió de sus caminos, teniendo, hermanos, 700 esposas y 300 concubinas, que esto lo sacó del camino del Señor. Lo comprometió en la idolatría y hizo lo que jamás nosotros pensábamos como un hombre de haber alcanzado la sabiduría que Dios le dio, hubiera hecho. Pero así, eso nos da a mostrar a nosotros que somos humanos y que estamos exentos a caer. Y que estamos expuestos, a caer, y que tenemos que reconocer que somos humanos, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a ver esto. El hijo de Salomón, Roboam. Aquí es donde entra Roboam. Ya mismito entramos a la primera parte, pero entra Roboam. El hijo de Roboam fue fiel a su padre mientras éste vivió. Pero ¿qué pasa? Que como todos, un día nos vamos, morimos. Salomón murió, y al morir Salomón, él quedó como rey. ¿Y qué acontece? Que ahora él como rey, él
viene y pide consejos. Primeramente pidió consejos a los asesores de Salomón, a los que habían seguido a Salomón. Y también viene y le pide consejo a los jóvenes que crecieron con él. Vamos a ver cuál fue la astucia satánica que entró aquí para que él hiciera esto. Pero bueno, vamos a seguir. Ajá, Salomón empezó bien, aquí el hijo de Salomón, Roboam, fue fiel a su padre mientras vivió, ¿verdad? Pero su decisión provocó la división de su reino. El reino era de las 12 tribus. A él tomar esta decisión, se dividió el reino, ¿ok? Y aquí vemos los resultados. Se dividió el reino. Y esto resultó de una larga historia de opresión, hermano. Y ellos los llevó al exilio. Ellos fueron a Siria, los del norte fueron a Siria, los del sur fueron a Babilonia. ¿Ok? El plan de Dios se cumplió aún en estos reveses, porque Dios permitió que la parte que le tocaba de David, que viene siendo Roboam, permaneciera con una tribu, y Benjamín también los dos fueron unidos, y ellos vinieron a ser el reino de Judá. Bendecido sea Dios. Alabado sea Jesús. El plan de Dios se cumpliría aún a estas reveses. Salomón había elegido a un líder. Mire, hermano, Salomón había elegido un líder. Vamos a ver qué pasa. Este líder se llama Jeroboam, ¿ok? Pero Jeroboam lo dejó. Y al dejarlo, se fue a Egipto y vivió en Egipto. Y el rey de Egipto lo ayudó allá y estuvo allá hasta que supo que había muerto Salomón, y él vino y regresó de nuevo a Israel. ¿Y qué viene? Ya él se le había profetizado en el capítulo 12 de Primera de Reyes, se le había profetizado por el profeta Ahías que él sería rey, que 10 de las tribus serían para él. Entonces él se fue para allá. Cuando oyó que Salomón murió y que Roboam había entrado a ser rey, él viene a ver qué puede hacer él para que el reino permanezca unido. Pero ¿qué resultó? Que la decisión que tomó el hijo de Salomón, Roboam, no fue la correcta, y el reino se dividió. Bendecido sea Dios. Salomón, el plan de Dios se cumplió aún con estas reveses. Salomón había elegido a un líder de las tribus del norte, esto es a Jeroboam. Este se rebeló contra Salomón y huyó a Egipto. En el camino se encontró con un profeta llamado Ahías, y rompió su capa. Él estaba vestido de una capa nueva, nos dice la Escritura, y él dice que la rompió y le dio 10 pedazos a Jeroboam, y los otros 2 iban a ser para Roboam. Estos son 2 nombres parecidos, así que ustedes me disculpan, ¿verdad? Que si no leyeron la clase, pues va a ser mucho más difícil. Y se dividieron en 12 pedazos, y le da 10 a Jeroboam y 2 a Judá con Benjamín, diciendo que él llegaría a ser el rey del norte. Sabemos que fue así, pero Jeroboam pecó contra Dios. Una vez él se encontró que él era el líder y que lo declararon rey, ¿verdad? Para las tribus del norte, él se rebeló contra Dios, formando 2 altares, uno en Betel y uno en Dan, para que la gente no fueran a adorar a Jerusalén, porque él temía que ahora, si la gente iba a Jerusalén, lo dejarían a él. Pero los planes de Dios son eternos, hermanos, y él había levantado casa, él había permitido que se levantara casa por medio de Salomón y David, ¿verdad? Pero él había puesto su nombre allí, y allí era donde él había dado la orden de que se fuera y se adorara y se glorificara y se bendijera a Dios. Y al hacer esto, él pecó contra Dios, levantando 2 becerros de oro y poniéndolos uno en un altar en Betel y otro en Dan, cubriendo la parte norte y la parte sur de su reinado. Así que con esto él provocó que el pueblo pecara juntamente con él. Entramos aquí en la primera parte de la clase de hoy, que vemos aquí, Roboam pierde la mayor parte de su reino. No, la parte primera dice: el mal consejo divide el reino. Vamos a ver qué aconteció.
Ya vemos que pidió mal consejo. Vamos a ver qué aconteció. Dice, cuando murió el mal consejo divide el reino. Roboam sigue el mal consejo. Cuando murió el rey Salomón, Roboam vino a ser rey. Y Jeroboam llegó con representación de las tribus del norte para que aligerase la carga. Hermano, el problema había sido que cuando el rey fue elegido rey de Israel, se le puso una carga al pueblo de impuestos, que pagaran muchos impuestos. Y con Salomón, pues, no fue una excepción. Él le puso una grande carga también. ¿Y qué acontece? Que cuando él muere, estas tribus le dicen que le traiga, que le cambie, que le quite esta carga. Pero él no escuchó a los asesores de Salomón, sino que escuchó a los jóvenes. Y por causa de esto, pues vemos consecuencias, hermano. Los malos consejos traen malas consecuencias. Así que vamos a ver qué pasó. Él le pidió que aligerara la carga de los impuestos que se habían puesto. Que la aliviara. Este consultó a los asesores de Salomón y también a los jóvenes de su tiempo. Primera de Reyes 12, del 1 al 15, usted puede ver esto. Así es que para que ustedes no vayan a decir que yo estoy inventándome cosas. Roboam aceptó los consejos de los jóvenes. Y las 10 tribus del norte se rebelaron contra Roboam y se dividieron, y el reino se dividió. El norte para un lado y el sur para el otro. Unos iban a ser conocidos como Israel y el otro iba a ser conocido como Judá. Roboam pierde la mayor parte de su reino. Primera de Reyes 12, 16 al 20. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Su decisión de ser más cruel que su padre causó la división del reino al dividirse las 10 tribus del norte. Se les conoció como Israel y la tribu del sur con Judá como Judá, conjuntamente con Benjamín. Estas son las descendientes de David, hijo de Israel, que viven en Judá. Las promesas de Dios estaban en pie con la tribu de Judá. Esta reinaría más tiempo que Jeroboam, y el reinado del norte cayó en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios en su misericordia y en su grande amor y en su poder, hermano, le dio la oportunidad de que ellos le dio una oportunidad de 200 años de gracia para que ellos, ¿cómo se dice? Arreglaran su vida, vivieran conforme a su ley, pero ellos desecharon el consejo de Dios. Vamos a ver ahora la parte segunda aquí, lealtades divididas. Mira, hermano, aquí vamos a estar viendo comentarios acerca de porciones que usted no las tiene citadas en la Biblia, pero que están en el estudio y hay que darlas. Dice aquí, nos habla de Manasés. Manasés lleva a Judá lejos de Dios. Segunda de Reyes 21 del 1 al 17. Si usted no lo leyó, búsquelo y léalo. Manasés lleva a Judá lejos de Dios. Todos tenemos responsabilidades de liderazgo. Todos, mire, todos. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos responsabilidades que debemos de cumplir. Las decisiones que toma un líder tienen resultado de largo alcance. Mira, hermano, especialmente cuando son espirituales, tenemos que tener cuidado. Dice aquí, en los libros de los reyes veremos las calificaciones que se dan tanto a los reyes del norte, que no fueron buenas, y a las del reino de Judá en el sur, que solo algunos fueron fieles a Dios. Hubieron otros reyes después de Roboam, pero todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Nos encontramos con Ezequías, que trató de volver al pueblo a seguir el pacto de Dios. Nosotros estudiábamos los otros días, hablábamos de Ezequías, cómo él hizo reforma, hacer que el pueblo viniera y sirviera al Señor.
Y aunque él, ¿verdad? Elías viene y le dice que arregle su casa porque él va a morir, que le iban a dar, ¿verdad? Que iba a morir, pero él oró a Dios y le recordó las cosas que él había hecho y Dios le añadió 15 años de vida. Pero hermano, como decía, no me acuerdo si era que William estaba predicándolo o que lo dimos en la clase, pero vemos que nació el rey más malo que tuvo Israel, Manasés. Y de este rey que estamos hablando ahora. En esos 15 años, él procreó a su hijo, Manasés, que vino a ser, hermano, el más malo de todos los reyes de Israel. Bendecido sea Dios. Ezequías trató de volver al pueblo a seguir al pacto de Dios. Ezequías fue un gran rey y vemos que enfermó y como le dije, se presentó el profeta Elías y le dijo, prepara tu casa y después... Isaías. Ajá. Isaías. Isaías vino a él y le profetizó y le dijo que él iba a que preparara su ¿cómo se dice? Su casa porque él iba a morir. Pero cuando él oró, volvió de nuevo otra vez el profeta Isaías y le dice que Dios le va a dar 15 años más, ¿verdad? Y en este tiempo él procreó un hijo y fue terrible en Israel. Su nombre fue Manasés. Este reinó por 55 años. Usted se puede imaginar un rey reinando por 5 décadas y media y haciendo todo lo malo delante de Dios. Imagínese cómo fue la condición del pueblo de Dios en ese entonces. En Judá y se le consideró como el más malo de todos los reyes de Israel. Introdujo la idolatría y practicó sacrificios humanos. Consultó los mediums y levantó una imagen al ídolo cananeo, Acera, en el templo de Dios. Hermano, esto fue lo más terrible que él haya podido haber hecho. Okay, difamar, ¿cómo se dice? El trono, el templo de Dios, o Dios. Los pecados de Manasés fueron severos, trajeron juicio sobre Judá. Asesinó los profetas, mi hermano, que lo amonestaban, los profetas que lo aconsejaban y le decía, como Elías, Eliseo, Amós, Josías, ¿verdad? Toda esta gente, todos estos, Elías, Eliseo, Amós, y hay otro más que ahora mismo no recuerdo. Si quizá lo encuentro escrito aquí, se lo digo. Dice, asesinó los profetas que lo molestaban, fue más malo que los cananeos y causó que Judá pecara. Su hijo lo seguiría en el trono, Amón, y continuó en el desenfreno de desobediencia a Dios. Pero aquí vamos a ver la gran misericordia del Dios del cielo hacia su pueblo y a su palabra. El nieto de Manasés, que yo le dije a ustedes que buscaran esa porción en Primera de Reyes, y capítulo 13 y verso 2, que fue profetizado esto mucho antes de que este muchacho naciera, ¿ok? Vemos que Dios profetizó de que un rey iba a venir bueno y que iba a pagar iba a hacer que ellos pagaran por toda la maldad que había hecho el rey Manasés, ¿verdad? En este pueblo. Tomaría un reinado, aunque lo tomó siendo un niño de 8 años, y este fue Josías, se comprometió para reformar a Judá y servirle a Dios. ¿Qué debemos hacer para que la influencia del pecado no sea mayor, hermanos? En nuestras vidas, en nuestro tiempo, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en el mundo. Debemos humillarnos, debemos pedirle perdón a Dios, debemos acercarnos a Él, debemos considerar que Dios es un Dios santo y justo y verdadero, y debemos acercarnos a Él con humildad y sencillez y con reverencia. En la porción esta que nos habla de Josías, aquí vemos Josías lleva a Judá. Después que pasó todo este montón de problemas, hermanos,
Y si usted lee todo lo que hizo Jehú, y si usted lee todo lo que hicieron todos estos reyes antes de Josías, hermano, usted se dará cuenta de que había razón por la cual este hombre actuara como actuó. Este hombre lea la historia porque se encuentra en Segunda de Reyes 22, del 1 al 20 y 23, lea el verso de 3 al 5 y después el verso 25. Ahí vamos a encontrar la historia de Josías. Josías demostró como un hombre dedicado a Dios puede cambiar el curso de una nación. Segunda de Reyes 22:2. Sus calificaciones no se pueden comparar con ningún otro. Lo que estamos viendo aquí son las calificaciones de los reyes. Si usted vio, eso es lo que estamos viendo. Cómo Dios los calificó en la misma palabra a ellos, ¿verdad? No se pueden comparar con ningún otro. Lo que hizo Josías no se puede comparar con ningún otro, hermano. El rey David es el rey más mencionado y el más excelso, podríamos decir, ¿verdad? Porque fue un rey fiel a Dios y Dios lo declaró como con el corazón de él. Pero Josías se convirtió, hermano, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y en todos sus días él honró, bendijo, glorificó y puso el nombre de Dios alto en Judá. Así es que fue un rey excelentísimo. Es bueno, un buen consejo para que usted y yo cojamos, ¿verdad?, acerca de él. Sus calificaciones no se pueden comparar con ningún otro. Durante su reinado se encuentra el libro de la ley que se había perdido en el templo. ¿Qué le parece a ustedes, hermano? La Biblia o la ley de Jehová perdida en el mismo templo. ¿Qué le parece a ustedes? Y por eso la gente en el tiempo no conocían, no sabían la ley de Dios, no sabían que estaban actuando de esta manera, hermano, porque ellos no tenían ley y los reyes no les importaba que ellos la conocieran. Aquí vemos que sacerdote Hilcías, cuando se hacía ¿cómo se dice? El arreglo del templo, ¿verdad? Porque todos estos reyes habían destruido el templo, hermano. Lo habían destruido y el templo, por medio de este rey Josías, se reconstruyó. Y vemos que ahí es donde se encuentra el libro de la ley. Y cuando Josías oye lo que el libro de la ley decía, él rasgó sus vestidos, se humilló ante Dios, mandó a ir a la profetisa Hulda para que le profetizara y le dijera qué debía de hacer. Pero Dios le dice que lo que dice en ese libro va a venirle al pueblo, porque el pueblo se había apartado del Señor. Bendecido sea Dios. Y si el sacerdote Josías, se comprometió con Dios y lo buscó de todo corazón. Vemos que a los 8 años fue rey, y después de haber sido ungido rey, se dedicó a buscar a Dios. A los 8 años después de haber sido ungido, se dedicó a buscar a Dios. Y después, 4 años más después, empezó a limpiar a Israel. Bendecido sea Dios, a los 20 años, ¿verdad? Cuando tenía 20 años. Un buen ejemplo para los jóvenes hoy. Buen ejemplo para ver, para seguir también las cosas buenas que Dios hace con su pueblo. Los 4 años más después empezó a purgar al pueblo de la idolatría, o sea, a limpiarlo. Segunda de Crónicas 22:13, usted lo puede ver. El pueblo no conocía la ley, pero el rey sintió el deseo de vivir según las demandas de Dios y guiar al pueblo a un avivamiento. Qué bueno es cuando uno tiene un líder que quiere amar a Dios, bendecir a Dios y poner a Dios en alto, hermano. Esto fue lo que hizo el rey Josías. Bendecido sea Dios. Vemos que después él hizo reformas, hermano, y restableció la adoración a Dios y celebró la Pascua. Y nos dice que no hubo una Pascua tan buena y tan interesante, una Pascua como la que celebró el rey Josías desde el tiempo del libro de los jueces creo que fue. Bendecido sea Dios. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, alma y todas sus fuerzas. En el verso 25 usted lo va a ver. Los reyes que le siguieron, vemos que después le siguieron los reyes y retornaron otra vez a la idolatría. Los reyes
que siguieron después, le retornaron otra vez a la idolatría. Hicieron lo malo ante Dios y Dios trajo juicio en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Judá fue llevado cautivo por Babilonia, ¿verdad? Fueron llevados cautivos. El rey de Babilonia invadió a Jerusalén, a Judá, ¿verdad? Y mató a los jóvenes en el mismo templo, a las damas, a los jóvenes, a los niños. Usted lo puede leer en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas o de Primera de Crónicas, ahora mismo. Y usted puede verlo ahí y usted va a ver que hicieron escanto con el pueblo de Judá por causa de su desobediencia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 11 al 21. Usted puede ver eso. La parte de la caída de Israel. Vamos que, ya le dije, Israel cayó y también cayó Judá. Vamos a verlo en esta misma parte. Dice aquí, caída de Israel y Judá. Segunda de Reyes 17, del 1 al 25. Aquí quiero que recuerden la profecía que se le dio a Jeroboam, ¿verdad? De que iba a venir ¿cómo se dice? Un rey que iba a quemar huesos en el altar que él había levantado en Betel y en Dan, para que sacrificaran, ¿verdad?, a estos dos becerros que habían sido, él le dice que fueron los que lo sacaron de Egipto. Bendecido sea Dios. Y ahí usted puede ver en primera de Reyes 13, verso 2, ya yo se lo había dado anteriormente. Dios es clemente y misericordioso y santo. Le prometió a su pueblo prosperidad en la tierra que le había dado. Ellos debían servirles, pero en cambio adoraron ídolos e hicieron toda clase de pecado. Una de las cosas que se repite en las escrituras es que adoraron en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Eso nos deja saber aquí, hermano, que el error de ellos siguió y fue refrán, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que vemos que todavía no se han convertido muchos de ellos. Bendecido sea Dios. De todo árbol frondoso. El gran pecado de Jeroboam fue el establecimiento de la adoración de los becerros de oro en Dan y en Betel. Primera de Reyes 12, del 25 al 30. El fin llegó para Israel en el 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, a manos de los asirios. Dios les dio 200 años de gracia. Usó sus profetas para hacerle volver. Como Elías, Eliseo, Amós y Micaías. Josué le había advertido en el capítulo 24 que tuvieran cuidado de lo que ellos habían designado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos que él llamó a aquellas piedras para que fueran testigos en aquel día de lo que ellos, el pacto que habían hecho a Dios? Y vemos que ellos dijeron que sí, que adorarían y servirían al Señor. Pero tan pronto muere Josué, vemos que ellos se apartan. No tienen un líder y cada cual hace lo que le da la gana, como quieren andar la gente en las calles de nuestra nación. Anarquía. No había rey, no había líder, se hacía lo que ellos querían. Pues a Dios ya le había llegado hasta la nariz el pecado del pueblo de las 10 tribus, y permitió que los asirios lo invadieran y en el 722 a.C. ellos cayeron a manos de los asirios. Dios le dio 200 años de gracia, usó sus profetas para hacerle volver, ¿verdad? Y Josué le advirtió, como le dije ahorita, que tuvieran cuidado de guardar el pacto. Tanto el rey como los sacerdotes debían seguirle, guardarle el pacto y les asegura, si esto lo hacían ellos, eso le aseguraba paz, prosperidad, fertilidad en la tierra. Pero al no hacerlo, lo que aconteció fue el rechazo y los llevaría al juicio. Y el juicio que vino fue ir al exilio.
Y entonces a Judá, vamos a ver la historia, cómo le pasó a Judá, porque los dos se apartaron del Señor. En Judá hubieron unos pocos de reyes buenos, pero también muchos de ellos fueron malos. Y por causa del pecado, especialmente de Manasés, Judá es castigado. Judá es castigado por su desobediencia. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vemos aquí capítulo 36, ¿verdad? Del 11 al 21. Judá es también castigada por su desobediencia. Era la línea por el cual viniera el Mesías. El juicio vino a mano de los babilonios. Jerusalén cae en el 586 a.C. Vemos que también cae. La dinastía de Judá duró más que la dinastía de Jeroboam, ¿verdad? De la tribu del norte, pero también cayó porque ellos desobedecieron a Dios. El castigo vino por los pecados de Manasés y de todos los reyes que siguieron su ejemplo. Esto lo vemos en el rey Sedequías, hermano. El rey Sedequías. Aquí vemos que se nos menciona al profeta Jeremías. Esta es la última parte de la lección que se nos habla de esto, ¿verdad? Judá es castigada por su desobediencia y vemos que se nos menciona aquí al rey Jeremías, al profeta Jeremías, perdón. Aquí se nos menciona el profeta Jeremías, el cual el rey Sedequías no se había humillado. En el verso 12, ¿verdad? De segunda de Crónicas 36, del 11 al 21. Jeremías declaró que el juicio de todas las naciones está en manos de Dios. No solamente para Israel y Judá, sino para Estados Unidos y para el mundo entero, hermano. El juicio de Dios está en las manos de Dios. Y si usted y yo nos obedecemos a Dios y nos arrepentimos y le buscamos y nos acercamos a Él, Él nos perdona. Pero eso no quiere decir que si toda la demás gente no se arrepienten, Él las va a perdonar. Cada cual va a pagar por su desobediencia y por su pecado. Por eso conviene que arreglemos cuentas con el Señor y que vivamos en paz los unos con los otros y que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Ser ejemplos. Like you're saying, you're still going to have to go, even though you're repentant, if the nation doesn't repent, then we're still got to go through El juicio. the judgment. Yeah. Ajá. Tiene que arrepentirse individualmente y tiene que arrepentirse la nación completa, para que haya un verdadero avivamiento y para que haya un verdadero arrepentimiento y para que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí se nos menciona al profeta, como yo dije, a Jeremías, y vamos a estar viendo lo que él declaró. Él declaró que el juicio de todas las naciones están en manos de Dios y viene por cualquier medio que él considere apropiado. Él puede usar la naturaleza, hermanos. Puede usar un volcán. Puede usar un huracán. Puede usar un twister, ¿cómo se llama? Un tornado. Él puede usar, hermano, la lluvia. Él puede usar lo que Él quiere, porque todas las cosas son de Él. La tierra y su plenitud y el mundo y lo que los habitan son de Dios. Así que Él puede usar lo que Él quiere. Si nosotros no escuchamos a su siervo, no escuchamos su palabra, no nos arrepentimos, no obedecemos a Dios, el castigo ha de venir. Así que abramos los ojos y aprendamos. Dice, la rebelión de Sedequías representa una rebelión contra la voluntad de Dios. A causa de esto, la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios fueron destruidos. Lea esa porción de segunda de Crónicas 36, yo le aconsejo que lo lea completo, del 1 hasta que termine, ¿verdad? Y el resultado fue una gran parte del pueblo fueron transportados a Babilonia, otra parte del pueblo fue muerto en la misma ciudad y solamente dejaron a los pobres, a los más pobres en la ciudad, en Judá. Así es que el juicio de Dios es real. Fueron destruidos. El resultado fue la gran parte del pueblo de Judá fueron transportados a Babilonia al exilio, y esto fue la causa de no seguir a Dios. Esto cumplió
como dice aquí, y termina en Segunda de Crónicas, que nos habla y dice que esto cumplió lo que había sido profetizado, de que la tierra descansaría por 70 años, ¿verdad? Y lo vemos en Segunda de Crónicas capítulo 36, en las últimas porciones. Aquí dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y por eso es que vemos a Daniel, que estudiábamos, ¿verdad? Veíamos ayer que la gente hablaba en las porciones que estudiamos ayer, que veíamos ayer en la televisión, en YouTube, que era que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios obró por medio de Daniel. Así que, hermano, esto es una bendición que usted y yo podamos estudiar la palabra y podamos obedecerla, podamos acercarnos a Él y podamos arrepentirnos y renovar nuestra vida, renovar nuestra mente y seguir al Señor. Yo le aconsejo, hermano, es un material muy grande, cansa, porque los dos nombres se parecen tanto al uno como al otro, y esto pues trae un poquito de confusión, pero la palabra del Señor es clara. Usted lea la Biblia y usted va a ver que todo lo que yo le he dicho está ahí. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizar, y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por sus bendiciones grandes que Él ha dado a todos sus hijos. Muy bien, vamos ahora pues a concluir nuestra escuela dominical, y vamos por supuesto, a cerrarla con una oración a nuestro Dios. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, una vez más, porque realmente, Señor, tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Y gracias porque nos has permitido, Señor, llevar a cabo esta escuela dominical, o este estudio de escuela dominical. Y, Señor, gracias por tu palabra. Permite que los hermanos hayan podido, Señor, percibirla, atesorarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos en 30 minutos. Estaremos de nuevo aquí para llevar nuestro servicio, nuestro culto de adoración, donde alabamos al Señor, oramos por los enfermos y hacemos 2 o 3 cosas más. Dios me les bendiga. Amén. Los queremos mucho. Nos vemos ahorita. Bye bye.